Una de las tantas frases memorables que encontramos en el libro de El Padrino en Mario Puzo es: esto no es personal, son solo negocios. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo les quiero atar esta frase al tema de litigación? Como cuando somos litigantes y desde el momento que estamos preparando un interrogatorio, ya sea a un testigo amigable o a un testigo adverso, es decir, a un testigo hostil, debemos estar conscientes que vamos a tener un contendor, que vamos a tener a un contrario, y que ese contrario hará todo lo posible dentro de los medios lícitos y quizás a veces con algún truco sucio de quitarnos el ritmo a nuestro interrogatorio. ¿Y cómo lo puede hacer? A través de las objeciones. Entonces, primera idea, estimados amigos, como abogados, desde que estamos preparando nuestras preguntas, debemos saber que el abogado contrario nos va a plantear objeciones, ¿no? con el propósito de quitar nuestro ritmo a nuestro interrogatorio y con el propósito de buscar que esa información no llegue de una manera nítida hasta el juez. Ahora bien, ¿qué más tenemos que estar preparados? Al saber que, digamos, que el abogado contrario lo va a hacer, porque no es personal, esperemos que no sea personal, pero es también parte de su trabajo, él no busca una confrontación con nosotros, sino busca una confrontación por temas del proceso. Entonces, estando consciente de estos, estando consciente de que esto no es algo personal, también debemos tener en cuenta que cuando se hace una objeción a una de nuestras preguntas, nosotros no tenemos que perder la calma. Sé que suena facilito ahora que estoy grabando esto, no estoy en una audiencia, todas las audiencias son distintas. El calor de una audiencia, como siempre digo, muchas veces nos hace perder el autocontrol, a mí me ha sucedido. Pero en todo caso, busquemos estar tranquilos, contestemos la objeción ante el juez y esperemos que el juez emita la resolución. Recordemos que el COGEP señala que las objeciones tienen que ser resueltas a través del juez. Ahora, el juez decide la objeción. Si el juez decide a nuestro favor la objeción, es decir, rechaza la objeción del contrario, perfecto, el testigo tendrá que contestar la pregunta. Pero ¿qué es lo que sucede si es que el juez acepta la objeción? Nosotros también, como buenos profesionales, debemos acatar la resolución del juez y aquí esto es importantísimo. Si el juez acepta la objeción contraria, debemos estar conscientes de que podemos preguntar lo mismo a través de una distinta manera. Es decir, la objeción contraria, cuando se acepta, lo que significa es que nosotros tenemos que reformular la pregunta, nada más. Tenemos que estar conscientes de que a pesar de que nos han objetado y han aceptado esa objeción a esa determinada pregunta, todavía podemos nosotros hacer, digamos, tratar de buscar respuestas sobre ese tema, pero a través de un distinto tipo de preguntas. Por ejemplo, si queremos preguntarle al testigo de si es verdad que el vehículo era color azul y nos objetan la pregunta, por ejemplo, porque dicen que es sugestiva, que por cierto, entre paréntesis, sobre las preguntas sugestivas tengo otro video en este canal de YouTube, que lo pueden ver y los invito a que lo vean. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿No? Si nos dicen, no, objeto esa pregunta y el juez acepta la objeción de manera equivocada diciendo que es sugestiva, entonces quizás lo que podemos preguntarle es ¿de qué color era el vehículo? ¿No? Reformulamos la pregunta. Como ustedes podrán ver, yo simplemente sigo preguntando lo mismo, pero de una forma distinta porque he reformulado la pregunta. Entonces, si aceptan la objeción contraria, simple y llanamente reformulamos la pregunta sin mayor problema y la hacemos tal como si eso hubiese sido el plan de inicio. Les comento algo. Para esto es indispensable la preparación. Esto es algo que siempre hablan todos los litigantes. Desde el momento, a mí me ha servido muchísimo, desde el momento que estoy preparando, ya tengo mi teoría del caso clara, estoy preparando el respectivo interrogatorio o contrainterrogatorio, yo ya puedo ir identificando las preguntas que pueden ser objetadas. ¿Por qué? Porque son preguntas que digamos, se van a realizar sobre temas importantes dentro del litigio. Ya uno ya lo puede prever y uno ya puede imaginarse qué tipo de objeción la contraparte puede plantear, lo que le permite a uno planificar incluso la respuesta que se va a dar ante una eventual objeción. Entonces, estimados amigos, primer tema, cuando estamos haciendo preguntas, cuando nos va a tocar hacer preguntas, saber que es algo que nos van a hacer objeciones, que esas objeciones, como digo yo, no es algo personal, son negocios, es parte del juego de litigio, como digo yo. Segundo, debemos saber contestar la objeción de una manera clara y por último debemos saber aceptar la resolución del juez a esa objeción. Y si la objeción el juez la acepta y nos rechaza la pregunta, debemos saber que nosotros podemos reformular la pregunta sin ningún problema. Incluso muchas veces a mí me ha pasado de que hago la pregunta y ante una objeción contraria, yo directamente le digo al juez, con la mayor tranquilidad del caso, decirle, señor juez, no se preocupe, yo reformulo la pregunta.
¿no? Insisto, yo sé que ahora es muy fácil hablar de esto en frío, ¿no? Una cosa es estar en la audiencia, como les digo, también me ha pasado que he perdido el control a veces, pero con una adecuada preparación estas situaciones se pueden enfrentar de esa manera. Recordemos, somos abogados, somos profesionales y debemos saber manejar este tipo de situaciones en que no necesariamente nos dan la razón. Por último, solamente quiero cerrar este video agradeciendo a todos porque mi canal de YouTube ya tiene más de 100 seguidores, es algo que para algunos quizás no es mucho, pero para mí es bastante, y también he podido ver que mis videos han sido vistos en más de 1000 ocasiones. Así que muchísimas gracias una vez más y espero que este consejo les sea útil.